Bueno, normalmente existe esta creencia generalizada de que analizar a fondo nuestros miedos o examinar con lupa las dinámicas de poder en la oficina solo sirve para generar más ansiedad. Claro, el clásico consejo de mejor no remover las aguas, ¿verdad? Exacto. Se asume que es mejor mirar hacia otro lado. Pero hoy tenemos sobre la mesa una constelación de pensadores fascinante. O sea, desde Marie Curie hasta los antiguos estoicos. Pasando por teóricos modernos, como Robert Greene o Peter Drucker. Eso es. Y todos ellos demuestran exactamente lo contrario a esa creencia popular. Nuestra misión en esta inmersión no es repasar teoría abstracta de un libro, sino destilar herramientas súper prácticas. Herramientas para navegar la realidad del día a día. Y sobre todo, para hacerlo sin esas sorpresas desagradables que te paralizan. Tal cual. Porque, a ver, el material de hoy promete atajos directos hacia la sabiduría práctica. Y estoy seguro de que a quien nos escuche le va a resultar súper útil. Yo también estoy convencida. Porque el hilo conductor que une a todas estas voces, por muy distintas que parezcan a primera vista, es una idea central muy potente. ¿Cuál dirías que es la idea base? Pues que la claridad es el antídoto definitivo contra la ansiedad. A ver, la respuesta al miedo nunca es la negación, ni mirar hacia otro lado. Es la claridad pura, fría y objetiva. Para visualizar esto, pensemos en la precisión de un diagnóstico médico. Alguien se rompe un brazo, se hace una radiografía y aparece esa línea blanca irregular en la pantalla. Y el médico señala y dice que ahí está el problema. Eso es, roto o no roto. Es binario. Y esa certeza, por dolorosa que sea la fractura, de alguna forma reconforta. A la mente humana le apasiona poder categorizar los problemas de forma impecable. Totalmente. Pero claro, en el momento en que damos un paso fuera de esa clínica y entramos en el territorio del comportamiento humano, esa máquina de rayos X imaginaria deja de funcionar. Ya, el paisaje se vuelve súper turbio. Exacto. Y como es un terreno pantanoso, pues la reacción por defecto de la mayoría de la gente es sencillamente cerrar los ojos. Y justo contra esa reacción por defecto es donde entra la física y química Marie Curie. Hay una frase suya que va directamente a la raíz anatómica de esta ansiedad. Una frase maravillosa, por cierto. Sí, fíjate lo que decía. Nada en la vida debe ser temido, solamente comprendido. Ahora es el tiempo de comprender más para que podamos temer menos. Es una postura silenciosamente radical frente a la existencia. Si analizamos sus palabras, destaca muchísimo lo que Curie no incluye en esa declaración. ¿A qué te refieres exactamente? Pues a que ella no dice en ningún momento que el mundo sea un lugar seguro por naturaleza, ni tampoco insinúa que sentir miedo sea algo irracional o un síntoma de debilidad emocional, para nada. O sea, no es el típico mensaje inspiracional vacío de que todo va a salir bien. En absoluto. Lo que afirma es mucho más exigente. Define el miedo no como una fuerza real, sino simplemente como el espacio vacío que ocupa la falta de comprensión. Claro, el miedo necesita la oscuridad de lo desconocido para crecer, ¿no? Exacto. Se alimenta de aquello que nos negamos a nombrar o a mirar de cerca. El remedio para el miedo no es el confort de mirar hacia otro lado, sino la claridad de acercarse. Vale, vamos a desgranar esto con una analogía un poco más cotidiana. Pensemos en alguien que está solo en una habitación a oscuras y de repente ve una silueta enorme en la esquina. Uf, la reacción fisiológica ahí es inmediata. Totalmente. El corazón te empieza a latir a 1000 por hora, la respiración se agita. Asumes que hay un monstruo ahí mismo. Y la comprensión de la que habla Curie sería, en este caso, el acto físico de acercarse a la pared y encender la luz. Eso es. Y al hacerlo, pues el supuesto monstruo resulta ser una simple silla con un montón de ropa amontonada encima. Me encanta esa analogía porque captura el mecanismo a la perfección. A ver, la silla sigue ahí, la ropa sigue ahí. La realidad material no ha cambiado absolutamente nada. Pero el terror se evapora de golpe. Claro, porque la mente ahora comprende qué es exactamente lo que tiene delante. El remedio para el miedo no es taparse con la manta esperando que la silueta desaparezca. Es la decisión activa de iluminar la habitación. Una vida examinada, en el fondo, otorga mayor libertad de movimiento, porque ya no tienes que ir esquivando fantasmas imaginarios. Tal cual. Pero claro, encender la luz a nivel interno es una cosa. El verdadero desafío llega cuando aplicamos esa misma luz a las interacciones sociales. Ahí es donde descubrimos que las dinámicas de poder no desaparecen, simplemente se vuelven visibles bajo la luz. Eso es. Y fíjate que el pensador español del siglo XVII, Baltasar Gracián, ya advertía sobre esto.
Decía que mucha gente pasa la vida estudiando las propiedades de los animales o de las plantas. Cuando lo verdaderamente crítico, según él, sería estudiar las propiedades de las personas con las que debemos vivir o morir. Exactamente. Y esa advertencia conecta de lleno con el concepto del poder como un juego social constante, algo que teóricos contemporáneos como Robert Greene exploran a fondo. Y la palabra clave aquí es ineludible, ¿verdad? Totalmente ineludible. El juego social no es algo en lo que uno decida participar o no, simplemente ocurre, porque los seres humanos tienen egos, tienen inseguridades y tienen ambiciones. Y Greene clasifica las formas en que la gente responde a este juego en 3 grandes perfiles. Vamos a repasarlos, porque esto es clave. El primero es el de los negacionistas. Sí, son aquellos que afirman guiarse solo por principios puros y rechazan de pleno cualquier noción de estrategia política. Pero dentro de estos negacionistas hay una división muy interesante. A ver, cuéntanos. Por un lado, están quienes genuinamente aborrecen la fricción social y se retiran por completo de cualquier responsabilidad, se refugian en la inacción. Vale, prefieren no jugar. Exacto. Pero luego hay un segundo subtipo de negacionista que es muchísimo más peligroso, el pasivo-agresivo. El pasivo-agresivo. Menudo perfil. Ya te digo. Son individuos que afirman apasionadamente no manipular a nadie, pero utilizan el victimismo o la culpa para mover los hilos a su antojo. Y lo peor es que a menudo se creen su propia ilusión de inocencia. Todos hemos visto ese perfil en alguna oficina. El típico compañero que olvida incluir a un rival en un correo súper importante. Y luego se disculpa 1000 veces diciendo que ha sido un fallo técnico o una torpeza. Exacto. Sabes perfectamente lo que está haciendo. Y bueno, en el otro extremo del espectro estarían los maquiavélicos temerarios. Eso es. Estos aman demasiado la táctica. Son los que ven la vida entera como un tablero de ajedrez gigante, donde el resto de los humanos son simples peones. Y suelen tener ascensos meteóricos al principio de sus carreras, ¿no? Sí, al principio suben muy rápido. Sin embargo, su propio ego los ciega. Es su punto ciego. Como están tan concentrados en la maniobra pura, olvidan la empatía por completo. Claro, y terminan excediéndose. Totalmente. Carecen de la capacidad de inspirar a otros para que los sigan por voluntad propia. Así que generan resentimiento y provocan su propia caída. Lo cual nos deja con el tercer perfil, que según Greene sería el ideal. El realista radical. El realista radical entiende que las dinámicas de poder son una característica del hardware humano. No son un error del sistema. O sea, no disfrutan haciendo jugadas sucias, pero asumen que el juego existe para no convertirse en la presa de nadie. Exactamente. Saben que está ahí para no ser manipulados. Pero a ver, aquí tengo que plantear una duda razonable. Asumir por defecto que todo es un juego de poder y manipulación ineludible, ¿no resulta una visión un poco cínica de la humanidad? Es una resistencia súper común cuando se plantea este concepto. Claro, es que aceptar eso de base parece que te va a volver un paranoico en el trabajo. Pero lo fascinante aquí es que no se trata de cinismo ni de paranoia, se trata de supervivencia y de consciencia situacional. Si volvemos a la fórmula de Curie, piénsalo. A ver. El negacionista pasivo-agresivo vive en la oscuridad, con miedo a fuerzas que se niega a nombrar. Eso sí genera ansiedad crónica. Vale, entiendo. En cambio, el realista radical no es un cínico amargado, es simplemente alguien que ha encendido la luz. No tiene que alegrarse de que haya compañeros manipuladores. Pero al reconocer su existencia recupera el control, ¿no? Gana la calma que da el conocimiento. Exacto. La claridad anula el cinismo, porque el cinismo suele nacer de expectativas defraudadas. El realista no se defrauda, simplemente observa y ajusta. Vale, veo el punto. Una vez que ves la silla con la ropa encima, pues sencillamente la esquivas y no te chocas. Eso es. Pero esto plantea un problema mayor en el mundo profesional. Una cosa es esquivar a un manipulador en el pasillo, y otra muy distinta es tener que liderar a un equipo basándose en esta mentalidad. Claro, no puedes dirigir a un grupo solo jugando a la defensiva. Exacto. Y ahí es donde entra el cambio de entorno que analizó Peter Drucker. El juego tradicional de poder ya no funciona en el lugar de trabajo moderno. Drucker lo vio clarísimo. Él diagnosticó el surgimiento de lo que llamó el trabajador del conocimiento. Estamos hablando de personas cuyo valor principal no es la fuerza física, sino su capacidad de analizar, crear y resolver problemas. Abogados, programadores, estrategas. Exacto. Y el modelo de autoridad clásico fracasa estrepitosamente con ellos. En la era industrial, la autoridad era mando y control puro.
Pero hoy no puedes ordenarle a un programador que tenga una idea brillante, igual que le ordenabas a un operario que apretara una tuerca. Totalmente imposible. Por eso Drucker propuso una solución que a muchos líderes de hoy todavía les cuesta asimilar. A los mejores empleados hay que tratarlos como voluntarios. Ostras, tratar a empleados asalariados como voluntarios es un cambio brutal. Es drástico, sí. Supone reconocer que esa persona puede llevarse su cerebro y su creatividad a otra empresa mañana mismo si no encuentra sentido en lo que hace. Retenerlos es en realidad un trabajo de marketing. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica para un líder? Significa que se necesita humildad epistémica. En lugar de dar por hecho cosas, el líder debe abandonar la arrogancia y estudiar al individuo que tiene delante. O sea, preguntarse qué valoran realmente. Flexibilidad. Aprender una habilidad nueva. Porque el sueldo por sí solo no basta. Exacto. El dinero tiene rendimientos decrecientes. Lo que buscan es un desafío significativo. A ver si te encaja esta analogía. Intentar liderar hoy en día bajo el esquema antiguo es como intentar pasear a un gato tirando de una correa. Madre mía, imagínate la escena. Imposible. Es que si le pones una correa a un gato y tiras, el animal se clava en el suelo, te suelta un zarpazo y no avanza ni un milímetro. La fuerza bruta no funciona ahí. Claro, porque va contra su naturaleza. Exacto. Para que el gato avance, no puedes tirar de la correa. Tienes que hacer que el destino sea lo suficientemente interesante, mover un objeto que capte su atención para que quiera ir allí por su propia cuenta. Es una analogía buenísima. Y conecta de nuevo con esa necesidad de no ser un negacionista. El jefe que se niega a practicar esta humildad epistémica vive con el terror constante de que la gente se vaya. Y de tener un equipo desmotivado. Total. Pero el que asume la realidad de cómo funciona la motivación moderna, pues apaga ese miedo de golpe. Pero siendo pragmáticos, por muy realista radical que seas, el caos en el día a día es inevitable. Los clientes se caen, los servidores fallan o sencillamente hay gente irracional. Totalmente. Y si Drucker nos enseña a gestionar las expectativas de los demás, ahí es donde necesitamos la filosofía estoica para gestionar las decepciones que el mundo nos arroja. Ah, los estoicos. Autores contemporáneos como Ryan Holiday han hecho un trabajo fantástico modernizando a Marco Aurelio o a Séneca. Sí, y la clave aquí es distinguir entre las grandes crisis, como una pandemia, y las pequeñas crisis del día a día. Esas fricciones diminutas que te pueden arruinar un martes cualquiera. Un neumático pinchado, una pantalla rota o un acuerdo que se cancela en el último segundo. Para todo eso, el concepto estoico central es la certeza estadística. A ver, vivimos en un mundo con miles de millones de personas interactuando en sistemas súper caóticos. O sea, matemáticamente hablando, es seguro que las cosas van a fallar. Claro, es una certeza absoluta que a lo largo de un día vas a encontrarte con alguien imprudente o desvergonzado. Es absurdo sorprenderse o enfadarse por eso, porque estadísticamente iba a pasar. Ya, pero confieso que en el calor del momento, mantener esa frialdad matemática es muy complicado. Si alguien te roba el mérito de un proyecto delante del jefe, sientes ira biológica. Es supernatural sentirla. Y por eso hay que aclarar que la aceptación estoica no es pasividad. No es dejar que te pisoteen. Vale, entonces ¿cómo se enfoca? Si conectamos esto con el panorama general, la idea es negarse a quemar energía enfureciéndose contra lo inalterable. Ah, claro, guardar la energía para lo que importa. Exacto. Consolidar todo tu poder, tu tiempo y tu reputación para usarlos de forma calculada cuando llegue el momento de ser valiente y plantarle cara al problema. Esto alinea a los estoicos con el realista radical de Green. No te alegras de que haya contratiempos, solo aceptas que existen para que no te pillen desprevenido. Tal cual. Conservas la pólvora para cuando realmente sea útil disparar. Y esto nos permite encajar todas estas piezas en una especie de diagrama mental que mencionan las fuentes. Imaginemos un diagrama donde en el centro exacto está este realismo radical. Ese sería el pilar principal, aceptar la naturaleza humana tal como es. Exacto. Y de ahí parten dos ejes. El eje izquierdo nos advierte del peligro. Nos dice que la negación de Green nos lleva directamente a las crisis constantes de las que hablan los estoicos. Claro, porque cada pequeño revés lo vives como una tragedia cósmica. Eso es. Y por otro lado, el eje derecho nos promete algo mejor. El desafío bien gestionado de Drucker nos lleva al significado, a crear una vida que se sienta bien por dentro, una práctica diaria. Es una estructura arquitectónica muy sólida. Pero falta mencionar la base de este diagrama, los cimientos. Y aquí es donde se pone realmente interesante.
porque esos cimientos se rastrean hasta los 10 mandamientos. Es fascinante ver un texto milenario desde esta perspectiva, porque si le quitas la capa estrictamente teológica, los 10 mandamientos son el intento más antiguo de codificar y defenderse de los movimientos de poder del juego social. Es como un manual de supervivencia contra lo que desestabiliza a una sociedad. Por ejemplo, el no dar falso testimonio. No es solo ser buena persona. Claro que no. La difamación y el falso testimonio son las armas clásicas del maquiavélico temerario para destruir a sus rivales. Exacto. Al poner una regla contra esto, la sociedad intentaba mantener una realidad objetiva. Era la forma de dejar la luz encendida para que nadie pudiera manipular en las sombras. Totalmente. Es poner un límite a la distorsión de la realidad. Y sin embargo, con todo lo robusto que parece este sistema basado en el entendimiento y el esfuerzo, hay una nota discordante. Sí, hay una opinión moderna que choca bastante con todo esto. Es una cita de Simon Sinek. Fíjate lo que dice. El trabajo son cosas que no queremos hacer. La pasión son cosas que amamos hacer. El objetivo es no hacer ningún trabajo. ¡Uf! Esa afirmación genera mucha tensión con lo que hemos hablado. Totalmente. Porque si venimos de aceptar el esfuerzo, el caos y la realidad, aspirar a no hacer ningún trabajo suena casi infantil para alguien como Robert Greene. O para un estónico, desde luego. Para ellos, esa idea de Sinek suena a pura negación. Es como intentar escapar de la fricción de la vida con fantasías. Pero bueno, si hacemos una lectura caritativa de Sinek, ¿cómo encajamos esa aspiración de cero trabajo con el realismo radical? Pues yo creo que Sinek no habla de eliminar el esfuerzo físico o mental, sino que sugiere que cuando el entendimiento y tu propósito se alinean por completo, el esfuerzo deja de vivirse como sufrimiento. Ah, entiendo. Como el ejemplo del violinista de élite. Exacto. Un violinista practicando 10 horas al día tiene dolor de espalda, callos en los dedos y fatiga. El esfuerzo está ahí, es innegable. Pero no lo sufre como un castigo. Claro, ya no clasifica esa fatiga como un trabajo alienante, porque tiene un propósito absoluto. Ha dominado las reglas del juego hasta que la fricción trabaja a su favor. Es una forma brillante de reconciliar las dos posturas. Todo este trayecto nos lleva de manera impecable a una cita de William Arthur Ward, que resume perfectamente esta inmersión. A ver, recuérdanosla. Dice así: el pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie, el realista ajusta las velas. Es la síntesis perfecta, porque el pesimista observa el juego social o las pequeñas crisis y se da por vencido antes de empezar. Y el optimista, que en nuestro caso sería el negacionista, prefiere ignorar que hay viento y confía en el pensamiento mágico. Exacto. Solamente el realista radical estudia el viento, comprende cómo sopla y en lugar de quejarse, utiliza esa energía para avanzar, ajusta las velas. Esto me recuerda a la advertencia clásica de Esopo. Ya sabes, que a menudo nos arrepentiríamos si nuestros deseos nos fueran concedidos. Totalmente cierto. Desear que nadie sea manipulador o que la pantalla del móvil nunca se rompa es desear vivir en una fantasía estéril. La verdadera sabiduría, la que nos pedía Marie Curie, exige esa incomodidad inicial de mirar fijamente aquello que nos intimida. El entendimiento no es pasivo, es negarse a mirar hacia otro lado. Porque la recompensa de examinar la vida no es que desaparezcan los problemas. Eso es estadística y humanamente imposible. Sino llegar a un punto donde la dificultad ya no es un extraño. Ya has ajustado la vela y estás preparado. Exacto, porque ya lo has estudiado. Y esto plantea una pregunta importante para quien nos escucha, ahora que llegamos al final. A ver, ¿cuál sería esa reflexión final? Pues, si de verdad la claridad elimina el miedo, ¿cuál es esa pequeña crisis o esa dinámica de poder en nuestro día a día a la que le seguimos teniendo miedo simplemente porque nos negamos a detenernos, encender la luz y comprender cómo funciona? Qué gran pregunta para dejar flotando en el aire. Es una invitación silenciosa a la autorreflexión brutal. Revisar qué esquinas de nuestra vida siguen a oscuras. Exacto, y atreverse a darle al interruptor. Pues ha sido una charla realmente fascinante, repasando todas estas mentes y herramientas prácticas. Nos encontraremos de nuevo en el próximo análisis a fondo. Hasta la próxima.